Bienvenidos todos, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es una bendición cuando nos reunimos con la finalidad de crecer en el conocimiento y en la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre identidad en el creyente. Esa identidad espiritual que es tan importante para cada uno de aquellos que han creído. Así es que gracias por acompañarnos. ¿Verdad? Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos a través de este medio de comunicación. Y agradecidos estamos, Señor, por la oportunidad que nos da de crecer, de conocerte más, de estar en comunión contigo, Señor. Así que gracias por tu presencia, tu amor y tu bondad aquí en este lugar, aquí en esta cabina, Señor. De tal manera, Padre, que podamos transferir las cosas que tú nos muestras, que tú, Señor, nos das. Muchas gracias. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, hablamos sobre identidad espiritual, ¿verdad? Ya que vemos en este tiempo la grande necesidad que hay de saber quién soy en Cristo, ¿verdad? ¿Quién soy en el Señor? ¿Qué es la identidad en sí? ¿Verdad? ¿Para qué la necesito? Pues hay cosas que requerimos realmente y que son sumamente importantes para todo creyente, ya que nuestro ámbito de relación es estar en la luz y relacionarnos con mucha gente que se encuentra en tinieblas. Se encuentran sin el conocimiento de Dios y confrontamos todo tipo de adversidad, ¿verdad? Todo tipo de diferencia, ¿verdad? Con aquellas personas que no conocen a Dios. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos a entrar y tenemos uno de los ejemplos, ¿verdad? Que siempre en la Escritura es sobresaliente. Y este hombre, ¿verdad? Es un hombre que llegó en algún momento determinado a confrontar las adversidades increíbles a su corta edad. Él era David, hijo de Isaí de Belén, ¿verdad? Él era una persona con una identidad clara y precisa que le llevó a hacer grandes proezas. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, el versículo 12 y 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ¿verdad? Samuel había ido enviado por Dios a la casa de Isaí. Pero dijo Dios: me he provisto de un hombre semejante al corazón mío. Así que cuando él llega ahí, Dios le habla a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Cuál era el problema? El problema había sido que estando esperando a Samuel para salir a la batalla contra los filisteos, ¿verdad? Samuel había estado en comunión con Dios de tal forma que él llegó tarde a la reunión según el tiempo medido por Saúl. La gente estaba desesperándose, el ejército estaba con hambre y deseoso de regresar a casa y no iniciaba la batalla, y estaban los filisteos ya frente a ellos y se estaban ahora sí que ya acomodando para la guerra y todo ello, pero al final, bueno, tenemos este escenario, ¿verdad?, con tanta tensión, y Saúl toma una decisión, ¿verdad? Como no viene Samuel, me esforzaré y haré el holocausto antes de que la gente se vaya. Así que se esforzó, hizo la ofrenda, habló con el Señor, se presentó delante de él, ¿verdad? Y de esa manera él preparó el ambiente espiritual, según él. En eso que termina, al poco tiempo llega Samuel y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué pregunta?
¿qué hiciste? Señor, me esforcé porque la gente ya estaba por irse, regresarse, se iban ya a empezar a retirar y sabes que tenía que conservarlos. Entonces me esforcé y presenté el holocausto. ¿Verdad? Dijo, caray, dijo, no debiste haber hecho eso. Tú no eres la persona elegida para hacer esto. Yo soy el que traía el holocausto. Yo soy el que iba a poner la ofrenda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no esperaste, verdad? Y entonces, pues hubo una discusión ahí, una llamada de atención para Saúl y le dijo, hoy Dios ha quitado el reino de tu mano. Lo ibas a conservar. Todo hombre que sirve a Dios debe ser probado. Todo hombre que sirve a Dios debe de manifestar esa confianza y no importa, ¿verdad?, que si se ven las tinieblas o se muevan los montes o pase lo que pase, permaneceremos en Él firmes hasta confrontar y alcanzar la victoria, porque el que pelea la batalla es el Señor. No es nuestra batalla, es su batalla. Y esto lo confrontamos día con día, día con día. Y día con día debes de levantarte y declarar quién eres tú en Cristo. Y esta es la identidad que te va a sostener. No puedes tú tener un pensamiento ajeno a lo que Dios ha manifestado en su palabra, una acción o llevar a cabo una acción contraria a la voluntad de Él. Es hacer su voluntad, es por la obediencia que podemos permanecer y continuar. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? La fluctuancia en el corazón, la inestabilidad en el pensamiento, las acciones contrarias a lo que Dios establece, elimina a una persona de un liderazgo. Ese es el problema. ¿Por qué se tarda Samuel? Tú eres llamado el rey y estás al frente de las Fuerzas Armadas. Es que los soldados se están yendo aquí, ningún ejército puede pasar por alto la orden, ¿verdad?, del general supremo de las Fuerzas Armadas. El que lo haga, pues, no está apto para ser soldado. No es apto. Debe ser dado de baja. Saúl fue ungido por Samuel y Samuel había tomado el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, ¿verdad? ¿A quién? A David. A David lo ungió. Y entonces lo envió a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Eso era lo externo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Caminamos en él, confiamos en él, permanecemos en él. Hay algo que Dios nos llama a hacer y es hacer hombres de verdad, hombres de integridad. Hombres veraces, hombres que transferimos, ¿verdad?, esa naturaleza que Él nos ha compartido. La firmeza, la vitalidad, la entereza, la sabiduría de lo alto. Me explico, eso tiene que estar manifiesto en las acciones. Y de esa manera entonces Dios, ¿verdad?, glorifica su nombre en ti y a través de ti. David es el hombre que es ungido y entonces es traído para tocar el arpa ante Saúl. ¿Por qué? Porque al momento de ser ungido, el Espíritu Santo vino sobre él y habitó en él. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Había un espíritu que lo atormentaba, provocaba un grande dolor, una grande inestabilidad en él, ¿verdad?, en su cuerpo físico. ¿Por qué sucedía esto? Por una razón.
Él le gustaba, ¿verdad?, ser visualizado como el hombre grande, el hombre fuerte, el rey, me explico, que quería quedar bien con su gente, pero era de apariencias. Samuel, no te vayas, camina conmigo para que la gente vea que tú y yo estamos, ¿verdad?, de acuerdo en las cosas, y por favor, vea, para que la gente no pierda su respeto, sobreviva. Y estaba basado en lo externo, en una relación realmente, ¿verdad?, social, o podríamos decir de amistad, como que somos muy amigos, y como somos amigos, entonces, ¿sabe una cosa? No podemos seguir con esos valores. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad? Tenemos que abogar por el Padre de las luces, el Dios eterno, el excelso Dios, el omnisciente Dios. No se trata de qué tan alto o qué tan bajo o qué tan bien te ves o qué imagen tú quieres presentar. No se trata de eso. Se trata de verdad, se trata de luz, se trata de resplandecer. Se trata de caminar, de hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y los que menos contamos somos nosotros. Somos llamados a morir, no a recibir aplausos. La gloria es de Jesucristo. Él es el que pelea las batallas. Él es el que nos guía, nos inspira. Él es el que prepara nuestros corazones para alcanzar el propósito por el cual Él nos ha llamado. Su nombre es Jesús. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Así que David recibe esa unción, ¿verdad? Y entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Había una unción especial donde las tinieblas no podían permanecer, donde las obras del diablo se destruían, se deshacían, de tal manera, ¿verdad?, que el diablo huía de ese lugar al momento en el cual él tocaba esa arpa. Pero no solamente fue eso. Había cosas manifiestas en David que nos hacían verla, entenderla. La prudencia, la unción, la frescura, el amor, el poder, la autoridad, la unción que Dios había derramado sobre él. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40, verso 43, verso 45 y 46, 47, 49 y 51. Fíjense en esto. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabía toda congregación, toda esta congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en el frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
Hay una unción, ¿verdad?, que Dios ha derramado en nosotros. Hay una fe que nos da la certidumbre de lo que hemos creído. Y sabemos que Dios es real. Sabemos que Dios es un Dios vivo, que Dios confirma la palabra que emitimos apegada a lo que Él nos ha mandado. Cuando nosotros aprendemos esta palabra y la atesoramos, la guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón, realmente, ¿verdad?, permaneciendo en fidelidad al Dios eterno, siendo los mensajeros que emitimos la verdad, entonces hay un poder entre la palabra obedecida, esa experiencia diaria al poner por obra la palabra de Dios y cumpliendo el mandamiento y la ordenanza, entonces te transformas en un hombre que irradia la luz a través de la obediencia en la misma. Y los hombres voltean a verte, porque la sabiduría que tú expresas es una sabiduría escrita en la palabra de Dios, ¿verdad? Una sabiduría de lo alto, que esa sabiduría es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ese fruto de paz que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz es algo que nos lleva a nosotros a vivir en una dimensión diferente de la que hemos conocido, en lo eterno, en lo permanente, en lo que no se mueve, en las cosas que Dios establece. Ahí está afirmada nuestra fe y nuestra propia vida diariamente. De esa manera vamos transitando en la vida, ¿verdad?, en una dimensión tal que empezamos a ver la perfecta voluntad manifiesta a través de lo que hacemos, a través de lo que hablamos y a través de poner en práctica, ¿verdad?, pegarnos a la Escritura. De esa forma, entonces, disfrutamos los beneficios de la gracia del Dios Todopoderoso. ¿Será real Dios? Le quiero decir hoy que Dios es más real que lo que se ve. Él es el creador de las cosas que se ven, pero Él es por encima de todo esto. Y nosotros, ¿verdad?, aquellos que le hemos creído y que caminamos en Él, sabemos de la veracidad de su existencia. Así que esto es muy importante, ¿verdad? Y David es el hombre, ¿verdad?, que viene y entra y hay podríamos decir, ¿verdad?, el preámbulo a todo esto, donde después de haber sido ungido, él es traído a la casa de David, de Saúl, con la finalidad que toque el arpa. Y los hermanos de David se encuentran en la batalla con Saúl al frente para luchar contra los filisteos. Entonces Isaí de Belén le dice: vamos, toma 10 quesos, ¿verdad? Prepara un asno para que los lleves hasta donde ellos se encuentran. Llévales pan, llévales leche. Y entonces él prepara todo, carga el asno y empieza a transitar hacia el frente donde está la batalla entre Israel y los filisteos. De esa manera él llega a los campos de batalla y en ese momento empieza a buscar a sus hermanos, lo ven, se acercan a él y le dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está papá? Está muy bien, dijo, realmente está muy bien. ¿Y qué pasó con las ovejas? ¿Quién las está cuidando? Las encargué, no hay problema, pero bueno, tengo que regresar y todo eso, ¿verdad? Así es que me dijo que les trajera esto. Los quesos se los dio a los hombres, ¿verdad?, que reparten la comida a todos los demás, y ellos tomaron pan y leche y algunas cosas que llevaba. De esa manera, entonces, él, al estar ahí, escucha. Hay 2 montes a los lados de un valle al centro. Y entonces de un monte baja un hombre y le dice, ¿verdad?, Israel, denme un hombre, escójanlo. Un guerrero, alguien que venga y pelee conmigo. Cuando voltean a ver ese hombre, es un hombre de 3 metros de alto, ¿verdad? En lo personal me tocó ver a un hombre de 3 metros aquí, en la ciudad de Monterrey, me tocó verlo. 3 metros de alto. Pepito se llamaba, era de Tampico. Y él era traído cada año, alrededor de diciembre, a la ciudad de Monterrey. Lo contrataba a las tiendas gigantes.
Y ese hombre medía 3 metros de alto. Pepito, lo vestían de Santa Claus. Ponían su gorro con la motita blanca de peluche y todas las vestimentas de Santa Claus rojo y blanco, sus botas enormes, ¿verdad? Y le daban una campana en la mano, una campana grande que él traía en la mano. Caminando por la calle movía la campana y toda la gente volteaba y se quedaba observando a ese hombre tan enorme. Sus padres no eran muy altos, eran bajitos, eran de Tampico. Así que de esa manera él estaba ahí. Él comía 16 huevos, almorzaba cada mañana, ¿verdad? Su cama de dormir era enorme, ¿verdad? Y entonces este hombre, yo yendo en el camión, vi a este hombre transitar en la banqueta. Entonces me bajé inmediatamente y fui a verlo y me paré frente a él y vi qué tan alto estaba. Yo le llegaba alrededor de la cadera, un poquito por ahí más o menos. Tenía alrededor de unos 22 años, ¿verdad? Entonces yo, en mi persona, yo tenía alrededor de unos 22 años cuando tuve esa oportunidad de verlo. Y entonces ahí en ese momento, ¿verdad? Había una fila para saludarlo, había gente que se formaba para saludarlo y ellos pasaban y él los saludaba con su mano, una mano enorme. Yo pasé y lo saludé y su mano me agarró la mía, pero me la agarró desde la mano hasta el codo. Era algo enorme, 3 metros. Cuando yo vi eso y luego leí el pasaje, me convertí el 22 de agosto del 84 y en ese momento, claro que yo vi aquel hombre, ¿verdad? Me quedé sorprendido. Dije, ¿qué cosa? ¿Verdad? Mira nada más, enorme. Bueno, después de que leo esto y de ver a David que está confrontando o que va a confrontar a un gigante y es un adolescente de 16, 17 años y ver que él no tiene temor, no tiene miedo, entonces empiezo a leer el pasaje un poquito más minucioso, desmenuzando bien las cosas, y me doy cuenta que David a sus 16 años tiene una identidad clara y precisa. Su padre ya es un anciano, es un hombre ya de edad, no es un hombre joven, es un hombre ya de edad, y entonces tiene a su hijo David y camina con él, ¿verdad? Y de esa manera Isaí había hecho un buen trabajo en él. Le había dado certeza, seguridad, porque lo había enviado a cuidar las ovejas, el ganado de la casa, pero le hace una onda a David. Y entonces, pues, con esa onda lo pone a practicar y a lanzar piedra sobre algún blanco o algo y está tire día con día, a cada instante, a cada momento. Él debe ser un niño, ¿verdad? O un adolescente o un jovencito de 10 años, de 12 años, cuando lo mandan a cuidar los rebaños, el poco o mucho ganado que hayan tenido, y lo envían, ¿verdad?, para que cuide el ganado y lo pastoree en el campo. Entonces, de esa manera se presentan en algunas ocasiones depredadores que vienen para robar o para quitar y matar a alguno de las ovejas. David saca su onda y confronta a estos animales feroces, y entonces él prepara su onda y se había adiestrado tanto que dice la Escritura que los que usaban la onda eran tan exactos, tan perfectos su tiro que rompían un cabello extendido en la mano. Así que ese era David, el hombre que se había habilitado en esa dimensión, en esa habilidad de un arma, ¿verdad?, que es la onda y la piedra. Entonces él, al ver que este filisteo está saliendo a ese valle y está gritando contra los escuadrones de Israel, maldiciendo a los escuadrones, al ejército, y él está hablando de que, vamos, uno de lo que es parte del escuadrón, algún soldado, que lo saquen para que pelee con él. Y si el soldado de Israel gana, ellos serán esclavos de Israel. Y si ellos ganan, entonces Israel será esclavo de los filisteos.
Y en ese momento, claro que están ahí en esa discusión y día con día sale, David se siente incómodo. Él dijo, no, yo voy a pelear contra este hombre y lo voy a matar, ¿verdad? Y entonces empieza a emitir palabras. Sus hermanos lo escuchan, ¿verdad? De que él está hablando contra lo que este hombre está gritando, que ha ofendido a los escuadrones de Israel, que ha hablado y blasfemado contra el ejército de Dios. Así que él se queda muy molesto y entonces dice, no, ¿y qué puedo hacer para pelear con él? Yo peleo, yo lo mato a este hombre, ¿va? Entonces, pues va y se presenta, mucha gente empieza a escucharlo y lo mandan allá con Saúl, y él entra y le dice, dame la oportunidad, yo voy y lo mato. Claro que en ese momento están haciendo la estrategia de ataque, están haciendo y preparando la forma en la cual van a luchar contra él, ¿verdad? Y contra los filisteos. Abner es el general de las Fuerzas Armadas de Israel. Y en ese momento, ¿verdad? Están haciendo la estrategia y dice, Señor, pues, ¿verdad? Si este hombre vuelve a salir, sería bueno aprovechar la batalla, quien sea el que salga, pero si este joven está pidiendo pasar y luchar contra él, creo yo que sería bueno, porque mientras ellos se enfocan en la batalla, nosotros podríamos prepararnos para un ataque por los lados y caer sobre ellos y vencerlos. Creo que podríamos hacer eso. Y entonces Saúl le dice, pero bueno, tú no eres un hombre de guerra, a ver, agarra la espada, y la espada se le doblaba de tan grande y tanto peso. Entonces dijo, pero no traes ni armadura, no traes nada para la guerra, no estás preparado. Él es un paladín, es un hombre preparado para la batalla, es un hombre fuerte y alto. Trae jabalina, trae arco, trae espada, o sea, es complicado vencerlo. Entonces, pero bueno, a ver, ponte mi armadura, y le ponen la armadura y David no puede ni caminar. Él es un adolescente, 16, 17 años. Pero entonces Saúl dice, está bien, ve y lucha contra el gigante y que Jehová esté contigo. Y David era lo que necesitaba, dijo, es todo lo que necesito, si tú me autorizas, tú eres la autoridad. Y este concepto de autoridad es algo que tú y yo debemos de aprender a manejar, es algo que debemos de poner en práctica. Y entonces Saúl le dice, ándale, ve pues. Y entonces él dice, esto es todo. Y sale a la arena de la batalla, un adolescente, 16, 17 años, contra este gigante de 3 metros, preparado para la guerra, un hombre habilidoso en el uso de las armas. Y entonces sale David y le dice, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? ¿Verdad? Y entonces el paladín prepara su jabalina y la va a lanzar, y salen hacia la raya donde está la línea de batalla. Y en ese momento David está con su honda y pone una piedra que ha recogido del arroyo, la ha escogido, ¿verdad? Y él sabe cuál es la piedra que necesita, y es una piedra lo más redonda posible, ¿verdad? Sin aristas. Y entonces en ese momento, ¿verdad?, la pone en su honda, sale, y cuando el paladín sale a encontrarlo, ahí suelta la piedra en una velocidad tan increíble, ¿verdad?, que pega exactamente a donde la ha enviado, a la frente del hombre, ¡pum! Y en ese momento esa piedra queda incrustada en su frente, y el hombre empieza a menearse, a balancearse hacia los lados y todo, y cae de bruces, ¿verdad? Apenas están corriendo hacia la línea cuando el hombre cae por la piedra que le ha colocado o le ha pegado en la frente. Y en ese momento David sale corriendo, brinca sobre las espaldas del hombre, y en ese momento toma la espada que trae Goliat, y esa espada que toma, ¿verdad?, se pone David sobre él. Y esa espada es especial, es una espada curva que ellos utilizaban, porque al momento de tirar esa espada, si tomaba un hombre, el hecho de la curvatura y el filo, ¿verdad?, partían a un hombre en dos, ¿verdad? Era algo simple y sencillo cuando se utilizaba esa espada.
David se postra, se coloca de encima del gigante, toma su espada que es curva y entonces la levanta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que David declara? Así perezcan los enemigos del Señor. Y tira con esa espada, corta la cabeza de Goliat. Y entonces en ese momento lo agarra de los cabellos la cabeza y la levanta en alto. Y cuando la levanta, todo Israel grita de júbilo. Los filisteos se atemorizan y empiezan a correr. Los judíos empiezan a salir de los lugares donde se encuentran, ya habiendo hecho la estrategia con Abner. Empiezan a perseguirlos y acaban con ellos. Una gran batalla se ha librado y han ganado. Porque un joven de 16, 17 años tiene una identidad clara y precisa. Sabe quién es. Ha confrontado lo imposible. Ha enfrentado al gigante cara a cara. Ha dirigido el ataque directamente sobre un punto. Su cabeza, su frente, se quiebra el hueso y la piedra queda incrustada en la frente, afectando su caminar, su estabilidad. Y aquel hombre, ¿verdad? Si un hombre de 70, 80 puede pesar unos 100 kilos o 90 kilos, un hombre de 3 metros debe pesar alrededor de 210 kilos, 230 kilos. Y de repente se empieza a menear y se viene hacia el frente y cae. Y David brinca sobre su espalda y va hasta su cabeza y del cinturón de él mismo le saca la espada. David le había dicho, hoy te cortaré la cabeza. El Señor, ¿verdad? Te ha entregado en mi mano y yo entregaré los cuerpos de ti y de todos los filisteos a las aves de los cielos. ¿Verdad? Él no traía una espada. Él habló sabiendo, entendiendo quién es su Dios. Y esto lo necesitamos hoy. ¿Quién eres tú? Que sales cada mañana, que buscas negociar, que buscas de alguna forma, ¿verdad?, encontrar la riqueza o solo resolver los problemas a través del trabajo. ¿Sabes quién eres? Eres un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Y las cosas del Eterno no son negociables. Las cosas del Todopoderoso no son negociables. Las cosas que Dios te ha dado son para ti, para tu casa, para tu familia, para las generaciones que te siguen. Y tú tienes en tu palabra, en tu hablar, tienes el poder de la verdad para bendecir las generaciones que te siguen y que sean guardadas en el hueco de la mano de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esa manera entonces Dios quiere levantarte hoy para decirte que tú eres lo que Él dice que tú eres, un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, que perteneces a una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo comprado con precio, y el precio fue la sangre derramada en la cruz del Calvario, y que tú debes de caminar y permanecer en Él, y que cada día, ¿verdad?, es necesario que estemos en comunión con aquel que nos salvó, aquel que pagó el precio en la cruz, aquel que nos guarda y nos tiene esculpidos en la palma de su mano. A Él debemos de honrar siempre, a Él debemos de glorificar todos los días de nuestra vida. David es el hombre, ¿verdad?, que entendiendo esto se levanta y lucha contra el gigante. Y no es solamente luchar, buscó al gigante, buscó la forma en la cual él poder participar en esta guerra. Y esa guerra ese día terminó. Ese día fueron vencidos los adversarios. ¿Cuándo son vencidos? Cuando tienes la identidad correcta, cuando sabes quién eres, cuando le crees a Dios, cuando invocas su nombre, cuando permaneces en Él, aún en medio de la necesidad, aún cuando volteas y no ves nada absolutamente, pero tú sabes que la salvación viene de Jehová. La salvación viene del cielo, la salvación viene de ahí,
de la mano del Eterno. Él pelea nuestras batallas, Él provee, Él suple la necesidad de aquellos que lo aman y lo buscan de verdad. Así es que es necesario que tú y yo, entendidos en esto, permanezcamos en esa verdad. Levantemos nuestra cabeza y que miremos nuestro mañana con esperanza. Así que persevera, no desmayes. Los gigantes se presentan en muchos lados, no solamente en ese campo de batalla, hay muchos campos de batalla y no debes de negociar lo eterno por lo temporal. Debes de entender quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios y debes de permanecer y honrar a Dios como tal. De esa forma entonces caminaremos día con día, alabando y glorificando y exaltando al Dios del cielo, al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador de lo visible y de lo invisible. Él es la puerta angosta, Él es el camino que lleva a la vida. Él es el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él es el dador de la vida, Él es el que pagó el precio en la cruz. Él se despojó de su gloria, se hizo hombre y vino y murió, tomó nuestro lugar y venció la muerte. Él resucitó con poder y grande gloria, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Él viene otra vez y tú y yo esperamos su venida. No desmayes, permanece un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Y que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde a todos. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.